predicar la palabra de Dios, hermanos. Estamos bajo el tema, bajo la sombra de sus alas. Déjenme decirle que bajo la sombra de las alas del Dios omnipotente estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso de alabanza al Señor, porque estamos seguros en Él. Quiero pedirle que abra su Biblia en Primera de Pedro, el capítulo 2. Nos vamos a ubicar los versículos 18 al 23. Gloria a Dios. Quiero decirles, hermanos, que existe un sentimiento de amargura, de ira, de tristeza, de desilusión, de frustración, etcétera, etcétera, cuando hablamos, hermanos, acerca de la falta de justicia en nuestra vida. ¿Cuántos han sido lastimados? ¿Cuántos han sido maltratados, verdad? Injustamente. ¿Alguien puede decir amén? En el trabajo, en la oficina, en la casa, afuera, en la calle, en algún establecimiento. Yo creo que todos hemos sido lastimados, maltratados alguna vez, ¿verdad? Pero ¿qué cuando les digo cuántos hemos sido maltratados a pesar de que hemos hecho la voluntad de Dios, a pesar de que hemos hecho lo bueno, lo correcto? Hay muchas situaciones, por ejemplo, en el trabajo donde los trabajadores se quejan precisamente porque son maltratados. Hacen su trabajo lo mejor posible, porque Dios manda que los que estamos sujetos o los que están sujetos a sus amos, a sus patrones, deben ser los mejores trabajadores. Y cuando se es así, se está haciendo la voluntad de Dios. Cuando un trabajador hace lo suyo, su parte, lo que le corresponde, y aún así es maltratado, hermanos, ahí encontramos una injusticia, ¿verdad? En la casa a veces se maltrata a la mujer o a los hijos o al esposo cuando estos han hecho lo que es correcto y hay actos de injusticia, ¿verdad? La injusticia está en todo lugar. El predicador en el libro de Eclesiastés dice que observó bajo el cielo y lo que encontró fue injusticia tras injusticia de parte de los hombres. A veces nos sentimos con amargura, tristeza, como ya lo mencioné, porque sentimos que hay una falta de justicia. Sentimos que a veces Dios no nos hace justicia, ¿verdad? Porque pasa el tiempo y no se hace lo que se debería hacer con aquellas personas que nos maltratan. Ese sentimiento que a veces tenemos, hermanos, es por falta de fe, en muchos de los casos, en la justicia de Dios. A veces nos falta fe en que Dios, a su debido momento, va a hacer justicia. Y si no en esta vida, hará justicia el día del juicio. Pero Dios es el que hace justicia, el que hará justicia, porque Él es el juez justo, ¿verdad? Entonces, ante esta gran realidad, hermanos, cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, cristianas, debemos de tener una actitud correcta. Y el pasaje que vamos a tomar hoy, hermanos, para desarrollarnos, es maravilloso en este sentido. Vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Estamos bajo las alas del Dios Todopoderoso. Ahora enfoquemos el mensaje bajo las alas de la justicia de Dios. Usted y yo estamos bajo las alas de la justicia de Dios, aunque a veces parezca que no, Dios no nos hace justicia. Dios va a hacer justicia. ¿Recuerdan a Noé? Dios le dijo: hazte un arca porque voy a
mandar un diluvio, voy a destruir a toda la humanidad. Se dice que la gente se burlaba de Noé, porque no había llovido, no había lluvia, estaban en un lugar lejos del mar. Dice, ¿cómo tú estás loco? ¿Qué te pasa? Mas sin embargo, Dios hace justicia cuando envía el diluvio y cumple lo que se había prometido. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a Jacob, la vida de Jacob? Cuando llega con su tío Labán y dice, voy a trabajar 7 años por esta mujer, porque se enamoró rápidamente de una de las hijas de él. Y trabajó 7 años, y cuando se cumplieron los 7 años, pues se casó, le dio Labán a Jacob a su hija, pero no era la que él quería, ¿recuerdan? Y ya después trabajó otros 7 años por la que sí quería, hermanos. Y total, ustedes saben que Jacob trabajó arduamente a favor de Labán, y en varias ocasiones tuvieron que hacer acuerdos en cuanto a la ganancia de Jacob, y en muchas de las ocasiones Labán cometió injusticias ante Jacob. Pero ¿qué pasó? Dios le hizo justicia a Jacob. Amén. Cuando lo saca de ahí con su pariente y lo lleva otra vez de regreso a su tierra natal, lo envió, hermanos, no con las manos vacías. Lo envió con familia, con hijos, y lo llevó con siervos, siervas, lo llevó con una infinidad de riqueza. Amén. Dios hace justicia. Ahí está José, la historia que predicaba nuestro hermano pastor Freddy la semana pasada. Qué injusto, pudiéramos decir, cómo Dios le permitió sufrir toda esa injusticia en manos de sus propios hermanos, ¿verdad? Hermanos de aquellos ismaelitas que lo compraron como esclavo, en manos de Potifar, de la esposa de Potifar, en manos del carcelero cuando fue enviado a la cárcel. Qué injusticia, porque José era un hombre, era un joven bien portado, hacía lo que era correcto. ¿Y qué pasó después de tantos años, hermano? Dios le hizo justicia, lo puso como un señor, ¿verdad? Entonces, en ese lapso de tiempo en que Dios hace justicia, porque Dios hace justicia a todos, ¿sí? ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros? ¿Qué actitud tenemos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Tiramos la toalla, como luego dicen, pues al cabo Dios no me hace justicia, ahí nos vemos, yo voy a hacer lo malo, me voy a portar mal? Al cabo Dios no me hace justicia, pues entonces yo voy a tomar venganza. Son cosas que vienen a la mente, hermanos, al corazón cuando nos ofenden, ¿verdad que sí? Pronto somos para, a ver, sí, Dios va a hacer justicia, pero yo quiero hacer justicia por mi propia mano. Y el ser humano, cuando entra en esos terrenos, hermanos, ha cometido innumerables actos injustos. Amén. Ha matado gente inocente. Y ha habido tanta cosa a lo largo de la historia. Entonces vamos a pensar en la justicia de Dios. Estamos bajo la sombra de las alas del Señor, pero ahora pensemos en la justicia de Dios. En esa justicia, no la que tiene que ver con la salvación, sino la que tiene que ver, la justicia que se relaciona a los actos injustos de las personas, las relaciones interpersonales. Amén. Porque la justicia que es para salvación ya la tenemos por la fe en Cristo. Amén. Y la obra que Cristo ha hecho en la cruz, esa ya está, gracias a Dios. Pero vamos a hablar acerca de las relaciones entre nosotros y de los actos de injusticia que pudiéramos hacer o que pudiéramos recibir. ¿Estamos? Entonces, bajo esa idea vamos a trabajar hoy. Permítanme orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te invocamos ahora para pedir tu bendición sobre este mensaje.
Tu palabra es pura, Señor, tu palabra es verdad. Ayuda a tu siervo para que predique la verdad y con justicia. Entre tanto, que el Espíritu Santo haga la obra en cada corazón, te lo pedimos en Cristo. Decimos amén. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 18, hermanos. En adelante dice, ustedes, voy a usar la Nueva Traducción Viviente hoy. Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Noten. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, de la voluntad de Dios, sufren con paciencia, noten eso, cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, se lo merecía. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Esto es maravilloso. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Y sigue diciendo, Él mismo cargó con nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Bendita es la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Déjenme abrir un poquito el panorama de lo que sucedía en el tiempo en que Pedro escribió esta carta. Había persecución, hermanos, contra los cristianos. Había persecución, había maltrato para con los cristianos. En esta sección, si ustedes se fijan, habla acerca de el trato que debemos tener o que debían tener y debemos tener los cristianos de aquel tiempo y del nuestro en relación a las autoridades. La sección que vamos a tomar habla específicamente de los esclavos. ¿Cuál era el trato que debían tener? Pero abro otra vez lo que comencé en torno a lo que sucedía. Había persecución. Los cristianos eran perseguidos y eran maltratados. Entonces el apóstol Pedro escribe, hermanos, para consolar y alentar en medio del sufrimiento temporal a los cristianos. Escribe para darles esperanza y decirles, miren, no importa si padecen, no importa si sufren en este tiempo, porque ¿saben qué? Les está esperando un galardón allá en el cielo. No importa cuántos son los años que van a sufrir en esta vida. Dice, no se comparan los años que ustedes sufrirán perdón, con el tiempo que vivirán en la eternidad. Amén. Y de eso se trata la primera epístola del apóstol Pedro. Entre todo eso, hermanos, él da indicaciones precisamente que a pesar de las situaciones que estaban viviendo, el cristiano debía portarse bien. El cristiano debía seguir los pasos de su Señor, de su Maestro, seguir los pasos de Jesús, aun cuando sufrieran maltrato, aun cuando las autoridades fueran injustas. Entonces vamos al versículo 18, hermanos. El apóstol Pedro está hablando de instrucciones
en cuanto al respeto por las autoridades. Y está puntualizando, hermanos, bastante que los cristianos deben tener buen testimonio, deben tener paciencia en el trato injusto. El versículo 18, ustedes los que son esclavos, noten que se dirige a los esclavos. En el primer siglo y de hecho todavía en nuestro tiempo hay esclavos, ¿verdad? Había esclavos, había hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, niños que eran esclavos. Esos esclavos tenían a sus amos. Amén. Y el apóstol Pedro está diciendo, ustedes que son esclavos deben someterse. Y aquí encontramos una orden del apóstol Pedro. Deben someterse con respeto, ¿sí? Ya que someterse con respeto a las autoridades es parte de la voluntad de Dios. El apóstol Pedro está diciendo, sométanse, obedezcan a sus amos con respeto para que tengan y den un buen testimonio, para que puedan glorificar al Dios Todopoderoso, para que puedan a través de su obediencia evangelizar a aquellos que todavía no son cristianos. El versículo 18 nos habla de esa actitud que debe tener o que debía tener los esclavos, hermanos, cuando hablamos en un contexto del primer siglo. Encontramos también una aclaración incondicional. Esos esclavos, hermanos, debían someterse a sus amos bondadosos, pero también a los amos crueles. No había excepción. El apóstol les está diciendo, para que den buen testimonio, para que glorifiquen a Dios, ustedes deben obedecer a sus amos, no importa si los amos son buenos, bondadosos, o son malos, injustos. Ustedes deben portarse como es la voluntad de Dios. ¿Qué les parece, hermano? Hay que someterse a los amos. Había leyes, hermanos, escritas por Dios para que los amos que tenían esclavos pues cuidaran precisamente a sus esclavos y no se sobrepasaran. A veces los esclavos, y casi siempre, sufrían bofetadas, golpes, los latigaban. Ustedes me imagino que han visto en las diferentes películas que trata de esos asuntos, ¿verdad? Eran castigados, pero había amos, hermanos, que eran muy crueles y los mutilaban. Le sacaban un ojo, le cortaban una mano, les fracturaban los huesos y otros más los mataban. Entonces, la voluntad de Dios, revelada a través de el apóstol Pedro, decía, aunque sus amos sean malos, ustedes deben dar buen testimonio, deben someterse con respeto a ellos. Ahora, nosotros en nuestro tiempo, hermanos, ¿sabe qué? Déjeme decirle que usted es un esclavo. Usted que es hijo de Dios, hija de Dios, es un esclavo. Pero no un esclavo de un amo malo, sino que es esclavo ¿de quién? Somos esclavos de Cristo. Él es nuestro amo y Señor. Él es nuestro Salvador. Amén. Pero ¿saben qué? Déjenme decirles que también la mayoría de los que están aquí son, en cierta manera, esclavos o, pongámosle así, obreros que están sujetos a la autoridad de su supervisor en el trabajo, de su jefe en el trabajo, ¿verdad? Y en ese sentido, hermanos, en parte somos como esclavos porque estamos bajo la autoridad o están bajo la autoridad de un patrón.
¿Por qué menciono esto, hermanos? Por la injusticia que a veces se comete. ¿Por qué menciono esto? En nuestro tiempo podemos aplicarlo así. ¿Usted vive bajo la autoridad de un patrón? ¿Amén? Bueno, usted debe obedecer a su patrón. Y añado, en lo que es correcto, ¿verdad? Y le pregunto, ¿su patrón, su supervisor, ha cometido algún acto de injusticia con usted? Amén. Es nuestra triste realidad, ¿verdad? Y por eso queremos predicar así este tema, para que usted sepa qué es lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque cuando cometen, hermanos, actos injustos contra nosotros, lo primero que brota es que uno se molesta, ¿verdad? Y luego uno quiere tomar la justicia por su propia mano. Y luego comienzan los sentimientos, las emociones en nuestro corazón. Hay mucha gente que vive molesta, disgustada, odiando a su jefe. Hay una película que se llama Planeando asesinar a mi jefe, algo así escuché, ¿verdad? Porque lo aborrecían a más no poder. Y Dios nos dice que no debemos aborrecer, porque el que aborrece a su hermano, a su prójimo, se hace homicida. Amén. Y no debemos estar en esa condición, porque entonces crecen raíces de amargura, ¿sí? Y no debemos estar en esa condición porque, hermanos, envenenamos nuestro corazón y envenenamos el corazón de los que están a nuestro alrededor. Llegamos a casa, le platicamos a la mujer y la mujer se une generalmente con nosotros. Sí, vamos a matar al jefe, ¿verdad? O vamos a buscar a aquel fulano que te hizo daño, yo te ayudo. Generalmente así somos, ¿verdad? No vamos a decir, vamos a orar a Dios y vamos a encomendar esto que Dios haga. No, se prende uno y se prende, hermanos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces debemos descansar en la justicia de Dios. Pero debemos, hermanos, tener la actitud correcta y debemos tener y determinarnos a sufrir, ¿sí? Si es que así lo permite Dios, esa clase de injusticias. Ahora, les comentaba, había leyes que cuidaban a los esclavos. En nuestro tiempo hay leyes que cuidan a los obreros, a los que están bajo autoridad. Amén. Ahí están el órgano de, ¿cómo se llama? Los derechos humanos. Amén. Los derechos humanos es un organismo que sirve para cuidar precisamente que los amos o los patrones no sean injustos con los que están bajo su autoridad, ¿verdad? Pero vemos en la realidad que esa justicia que se busca a través de los derechos humanos, en muchos de los casos no se logra. No se logra. Y por eso es que nosotros debemos descansar y debemos ir a aquella persona que hace justicia perfectamente. ¿Quién es esa persona? Dios. Amados míos, dice Romanos capítulo 12, no busquen vengarse ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Tremendo, ¿verdad? Dejen lugar a la ira de Dios. Porque Dios dijo, mía es la venganza. Dice, yo voy a hacer justicia, les voy a dar el pago a cada uno según sea su obra. Y todos estamos en ese barco, hermanos. Porque a veces somos injustos nosotros en el trato con nuestros semejantes, pero a veces cometen injusticia contra nosotros. Estamos en los dos lados y debemos entender, hermanos, y debemos de saber cómo actuar cuando estamos en un lado o en el otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está, por ejemplo, José, fue esclavo José.
Fue esclavo de los ismaelitas, de Potifar, fue esclavo en la cárcel, preso, pero al final Dios lo levantó, hermanos, ¿verdad? Y se dice de José, hermanos, que él no se portó desmedidamente cuando actuaron injustamente contra él. Ustedes pueden leer la historia, Génesis capítulo 37 en adelante. Amén. Ahí está la historia de José. ¿Y qué podemos decir de otros tantos hombres de Dios que a lo largo de la historia de la palabra de Dios ahí contenida, se nos dice que sufrieron injusticias, pero que Dios les hizo al final justicia? Ahorita, hermanos, en ese estado intermedio, cuando una persona muere, ¿verdad?, rápidamente recibe parte de la justicia de Dios. Para aquellos que dicen, no, yo creo que Dios es injusto porque yo trabajo arduamente, yo me porto bien, hago el bien, hago lo que Dios dice en su palabra, y aún así me va mal, y aquel que es malo, aquel que anda en malos pasos, le va bien. Yo creo que Dios es injusto. Pues déjenme decirles que muchos de los malos que prosperan y que han partido de este mundo ya están ante la justicia de Dios y ya están recibiendo lo que ellos merecen. Pero el otro lado también es cierto. Hay hermanos, usted puede echar una ojeada a Hebreos capítulo 11, donde presenta una lista de hombres y mujeres de fe, ¿verdad?, que también de alguna manera no recibieron la justicia, lo prometido, ¿verdad? Pero que ellos ya partieron de este mundo hace miles de años, y ¿saben qué? Al partir de este mundo, ellos ya recibieron parte de la justicia que Dios da. ¿No es maravilloso? ¿Qué podemos pensar de esto, hermanos? Nosotros no podemos escondernos ni escaparnos de la justicia de Dios. Y más nos vale vivir en este mundo haciendo el bien, porque ese pasaje, hermanos, menciona mucho haciendo el bien. Ese pasaje menciona y enfatiza que parte de la voluntad de Dios para con usted y para conmigo es hacer el bien y soportar con paciencia cuando somos parte de las injusticias de la vida. Somos siervos, hermanos. Todos somos siervos de alguien. Somos siervos de Cristo. Pero secularmente hablando, muchos son siervos de sus patrones. Amén. Entonces debemos respetar, obedecer en lo que es correcto y debemos buscar hacer el bien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vayamos al versículo 19 y 20. Pues Dios se complace, noten ese dato. Dios se complace cuando ustedes, los cristianos, siendo conscientes de su voluntad, ¿a qué se refiere? A hacer lo bueno. Sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Dios se agrada, impresionantemente. Nosotros nos molestamos generalmente y queremos vengarnos, pero dice Dios, Dios se agrada. Ahora, quiero que noten, hermanos, que cuando se cometen actos injustos contra nosotros, Dios se agrada, sí, pero cuando usted está correcto. ¿Estamos? Porque cuando usted no hace lo correcto, mire lo que dice a continuación en el versículo 20. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pues es justo. Si usted se porta mal, viene el castigo, ¿verdad? Pero si se porta bien, lo que es justo es que usted reciba su premio. Lo injusto es cuando usted se porta bien, hace el bien y entonces lo castigan. Esa es una injusticia que Dios va a tratar en su debido momento. Pero cuando uno está, hermanos, cuando el cristiano está en ese tipo de situaciones
y el cristiano se porta bien, hermanos, dice, Dios se goza, Dios se complace, Dios aprueba a ese cristiano, a esa cristiana. Dios dice, aquí está mi hijo, ese es mi hijo, esa es mi hija que se porta correctamente, hace lo bueno, aún a pesar cuando lo tratan injustamente. ¡Qué maravilloso! ¿Quiere ser agradable al Señor? Bueno, cobíjese bajo la justicia de Dios y no bajo la suya propia. Y soporte con paciencia las injusticias, porque déjenme decirles que este mundo, hermanos, está lleno de injusticias. ¿Quiere ir a los tribunales de justicia que le hagan justicia? ¿Sabe qué va a encontrar? Lo contrario. ¿Quiere contratar un abogado, un licenciado para que se haga justicia? Generalmente sucede lo contrario, a menos que tenga, ¿sí?, dinero. Porque el dinero compra la justicia, entre comillas. Manipula la justicia, entre comillas. Es muy difícil para un licenciado, un abogado cristiano, permanecer puro en ese ambiente. ¿Sí o no? Hay mucho moche. A ver, yo te ayudo, pero, ¿verdad? Es muy difícil que un cristiano que es abogado, licenciado, pueda permanecer sin mancha. Es difícil, el sistema está corrompido. En lugar de haber justicia, hay injusticia. Hay personas inocentes que están encerradas y hay muchas personas que deberían estar encerradas y están libres, ¿sí o no? Pero nosotros debemos cobijarnos bajo la cubierta de Dios, bajo las alas de Dios, porque Él es justo y en su debido momento Dios va a hacer justicia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Él es justo. No hay mérito, hermanos, para nosotros cuando nos portamos mal. No agradamos a Dios. Al contrario, lo dejamos en una situación de vergüenza. Hay que soportar con paciencia, hermanos. ¿Recuerdan la historia de David? La historia de David nos da a conocer que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Fíjense bien, un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Ah, qué hombre! Y aunque la regó, hubo una etapa en su vida en que David hizo lo bueno. Y entonces Dios levanta a David como rey y envía al profeta, ¿verdad?, a ungirlo como rey, cuando el rey anterior, Saúl, se había equivocado, había sido desechado. Y entonces levantó a David. Dios lo ungió. Pero seguía reinando Saúl, ¿recuerdan? Y cuando Saúl tiene celos de David, ¿qué es lo que hace? Porque David formó parte del ejército de Saúl, ¿recuerdan? David mató al gigante y se convirtió en un hombre importante en el ejército del rey Saúl. Pero cuando Saúl tiene celos de David, hermano, injustamente lo trató, quiso matarlo, quiso asesinarlo, lo buscó hasta por debajo de las piedras, ¿recuerdan? David tuvo que huir, a esconderse entre las peñas, en las cuevas. Y en 2, 3 ocasiones David tuvo la oportunidad de hacer justicia por su propia mano. En una ocasión estaban cerca los 2 campamentos, la gente de David en una cueva, la gente de Saúl, el rey Saúl, cerca de ahí. Saúl dijo: voy a hacer mis necesidades ahí a la cueva, dice ahí, a cubrir mis pies. Es un eufemismo, es un lenguaje, tipo de lenguaje que es utilizado en la Biblia. Y cuando entra a esa cueva, ¿saben quién estaban ahí? David y sus hombres. Y uno le dijo:
Dios te lo ha entregado. Dios ha hecho justicia hoy, te lo ha entregado en tu mano. Mátalo. ¿Qué dijo David? Yo no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Pero aquí te lo está entregando el Señor, mátalo. Si lo matas se acaban tus problemas. Tú tomas el trono de Israel porque tú ya eres el rey escogido por Dios. Mátalo y todo se acaba. Nos vamos a casa y todo bien. Y David dijo, no levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Y esa situación se repitió una y otra vez, hermano. David estaba pensando en la justicia de Dios. Yo voy a esperar en la justicia de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ese es el comportamiento, esa es la actitud que debe tener todo aquel que es hijo, que es hija de Dios, en medio de las injusticias. Porque Dios a su debido tiempo hace justicia. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Después de un tiempo, Saúl fue asesinado en una batalla. Amén. Dios lo quitó de camino, hermanos, para que David tomara su lugar. Pero él soportó con paciencia, hermanos, la injusticia del rey Saúl. Y esperó con paciencia su turno, su tiempo, cuando Dios lo puso en su trono. Amén. Esperó con paciencia. Se portó como Dios espera que cada uno de nosotros nos comportemos cuando estamos en una situación de injusticia, sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la calle, sea donde sea. Nosotros que atendemos a la gente, hermanos, cuando damos consejo a la gente, hemos sido testigos de una y otra experiencia donde en sus trabajos son injustos con ellos. Sí. Hace poquito una de nuestras hermanas sufrió un maltrato, una injusticia vil. Hubo un robo en el trabajo donde ella estaba. Los jefes sabían que no había sido ella y aún así la acusaron. ¿Qué les parece? La entregaron a las autoridades. ¿Qué es eso, hermano? Sí. Eso es un acto de injusticia. Amén. Y pobre de nuestra hermana, sufrió impresionantemente. Es un impacto feo, grave cuando te apresan, hermanos, ¿sí? Y te llevan ante los tribunales, y más cuando tú eres inocente, ¿verdad? Pero así como ese caso hay muchos, y quizás a ustedes les ha tocado en alguna ocasión injusticia, hermano, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios es justo. Y Dios a su tiempo hace justicia. A todo ser humano le hace justicia. A sus siervos, a sus siervas, sus hijos, sus hijas, llega el momento en que Dios le hace justicia. Porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, nosotros debemos descansar en su justicia y portarnos como Dios espera que nos comportemos. Y para ello vamos al versículo 21. El versículo 21, hermanos, en adelante nos presenta el ejemplo a seguir. El ejemplo es Cristo. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Noten, aparece otra vez esa insistencia, es algo que considerar. Dios nos ha llamado a hacer lo bueno, hermanos. Amén. Dios nos llamó a recibir la salvación, nos llamó a arrepentimiento, a recibir la salvación, la promesa de la vida eterna, pero también Dios nos ha llamado a hacer lo bueno. Efesios capítulo 2, versículo 10, nos habla de que somos hechura de Cristo, creados en Cristo para
buenas obras. El llamamiento es para portarnos bien, para hacer la voluntad de Dios. Somos llamados para eso, dice el versículo 21. Dice, aunque esto signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Ahí está el escritor Pedro, hermanos, nos está dando un ejemplo perfecto de cómo debemos comportarnos cada uno de nosotros cuando estamos ante un acto de injusticia. Jesús hizo lo bueno, versículo 22, Él nunca pecó. Amén. Él jamás engañó a nadie. Él hizo lo bueno. En varias ocasiones en los evangelios Jesús dijo, a ver, ¿quién me acusa de pecado? A ver, díganme. ¿Quién me acusa de que yo soy un hombre pecador? Y tenía muchos enemigos, y aunque eran enemigos, nadie pudo decir, yo te vi haciendo esto. Nadie, porque Jesús era puro. No tenía pecado. Él vino a hacer lo correcto, lo bueno. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Él es nuestro ejemplo a seguir. El versículo 22 dice, no respondía cuando lo insultaban. Y vaya que en muchas ocasiones, hermanos, el Señor Jesucristo fue insultado, burlado. ¿Tú quién te crees? Cuando decía, yo soy el Hijo de Dios. ¿Tú quién te crees? Tú eres uno que anda sanando y echando fuera demonios porque estás endemoniado. ¿Y Jesús? Sí. Le llamaron en una ocasión a la mamá y a los hermanos, venga por su hijo, por su hermano, porque ya se volvió loco. ¿Sí? Lo acusaron de tanta cosa, hermano, al Señor Jesucristo. Y Él, tranquilo. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse. La vez que lo apresaron, hermanos, no les dijo, si me hacen algo, yo ahorita le voy a pedir a mi padre que envíe 10 legiones de ángeles y no se la van a acabar. No dijo eso. A Pedro le dijo, porque Pedro, ya saben cómo era Pedro, ¿verdad? Antes de recibir al Espíritu Santo. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Uno de los ayudantes ahí que andaba en la guardia. Y le dijo el Señor, Pedro, mete la espada. ¿No sabes quién mata espada, espada muere? Dice, ¿no sabes que yo tengo el poder, la autoridad de pedir a mi Padre legiones de ángeles para que me vengan a proteger? Y así. Y la respuesta es sí, amén. Jesús solo podía decir, a ver, vengan, ayúdenme. Es más, Él mismo, hermano, con solo soplar o hacer cualquier cosa o decirles, desaparezcan como el humo, lo hubiera hecho. Pero no lo hizo, ¿verdad? Él no amenazaba. Dice, dejaba su causa en manos ¿de quién? De Dios. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Cuando estaba en la cruz, hermanos, encomendaba todo al Señor. Padre Santo, perdónalos, no saben lo que hacen. Fíjense, el comportamiento del Señor. Imagínense cuando lo arrestaron, hermanos. Es impresionante su comportamiento. Cristo sufrió maltrato, injusticia. Fue arrestado injustamente, fue arrestado como un criminal. Fue enjuiciado injustamente. Y podemos decir mucho al respecto. Fue condenado injustamente. Fue castigado injustamente.
Lo golpearon, se burlaron de él, lo laceraron, hermanos, lo escupieron injustamente, porque él era inocente. Amén. Él hizo el bien a las personas y él fue asesinado injustamente. Y a pesar de todo eso, hermanos, como dice Isaías capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero y como cordero enmudeció y no abrió su boca. No dijo nada el Señor Jesucristo. Él se portó como debía comportarse para sacar adelante la obra que se le había encomendado, para glorificar al Señor Dios Todopoderoso, para salvarnos a nosotros de la condenación y darnos la justicia, y para poner el ejemplo a seguir. Dele un aplauso de alabanza. Impresionante, hermanos. Nosotros no hacemos eso generalmente, como ya lo mencioné. Nosotros queremos vengarnos, ¿verdad? Romanos 12:19 dice: no se porten así, no quieran vengarse ustedes, déjenme a mí ese asunto, yo voy a hacer justicia a todos. Mía es la venganza, dice el Señor. Y así debemos de pensar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el único que hace justicia perfecta, hermanos. Segunda Timoteo, capítulo 4. El versículo 8. Mire lo que dice. Es el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora, versículo 8, me espera el premio, la corona que el Señor, ¿qué? Juez justo, me dará en el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Dios es el único que hace justicia perfecta, amados hermanos y hermanas, y Él hará su justicia en esta vida o en el día del juicio. No se preocupe. Si usted sufre maltrato, si sufre injusticia, hermanos, busque hacer lo que es correcto. Tampoco vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Por eso hay leyes. Amén. Pero sobre las leyes humanas está la ley de Dios. Está, hermanos, la voluntad de Dios que dice: primero ustedes deben de comportarse bien y hacer lo que es correcto, hacer lo bueno, aunque les vaya como en feria. Pero así es, así fue con Jesús, así será con ustedes si dentro de la voluntad de Dios así lo permite. Cuando eso suceda, pórtense como el Señor Jesucristo, portémonos como el Señor Jesucristo, tengamos la actitud correcta, no busquemos vengarnos nosotros, hermanos, permanezcamos tranquilos, esperando al Señor, encomendemos al Señor la justicia. Y si hay justicia entre nosotros a través del sistema de justicia, valga la redundancia, civil, pues entonces utilicemos. Pero es muy raro que haya justicia, ¿verdad? Entonces soportamos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. Vamos aplicando lo que hemos dicho. Estamos hablando de los actos de injusticia en cuanto a las relaciones interpersonales. Hemos enfatizado un poquito más en lo que tiene que ver con el trabajo. Pero yo le pregunto, hermanos, ¿qué con las demás áreas? Porque no solo en el trabajo suele haber actos de injusticia, también en el hogar. ¿Sí? ¿Y qué ha producido? ¿Qué ha provocado esas injusticias, esos actos de injusticia? ¿Qué ha provocado en su corazón? ¿Resentimiento? ¿Amargura?
odio, deseos de vengarse. Se va a ver este viejo, lo voy a envenenar poquito a poquito. ¿Sí? O lo contrario, o con los hijos, no sabemos, hermano. Hay tantas situaciones en la familia, ¿verdad? Y nosotros no somos justos en nuestras relaciones. Somos pecadores, la regamos. ¿Sí o no? Cometemos actos de injusticia. Como cristianos, como cristianas, ustedes deben de ubicar, hermano, cuando la riega. ¿Y sabe qué debe hacer? Perdonar, pedir perdón. ¿Y sabe qué debe hacer usted que ha sido ultrajado? Perdonar. ¿No es lo que enseña el Señor? Pensemos en la familia. Pensemos en nuestro corazón. Porque Dios nos ha llamado a libertad. Amén. Y lo digo por lo siguiente, hermanos. He tratado personas que tienen raíces de amargura con respecto a su pareja desde hace 30 años. Imagínese usted vivir 30 años aborreciendo a su marido que siempre está con él. 30 años, ¿cómo es posible? Y con la palabra de Dios y la voluntad de la persona han sido libres. ¿No quiere eso el Señor? ¿No anhelamos eso? Entonces debemos actuar, hermanos. ¿Qué tal su pareja, su cónyuge ha cometido actos de injusticia? ¿Le ha provocado daño en su corazón? Debe hablar con su cónyuge, debe pedir perdón, debe perdonar. Amén. Porque si no lo hace, entonces Dios va a hacer justicia. Ponte de acuerdo con tu adversario. A veces nuestro adversario es nuestra propia familia. Entre tanto estás en el camino, no sea que te agarre el juez, ¿verdad? El alguacil y te lleve a la cárcel. Si usted no hace justicia, Dios lo va a justiciar. Y si a usted le han provocado daño, Dios le va a hacer justicia también. Están los dos lados, ¿sí? ¿Captamos, hermanos? El punto que quiero llegar, hermanos, es que usted debe ser libre. Si le han dañado, sea libre, perdone, libérese. Si ha cometido daño con su cónyuge, sus hijos, sus familiares, sus vecinos, su prójimo, pida perdón, acomódese, porque si no lo hace, Dios lo va a encargar y Dios lo va a hacer pagar. ¿En esta vida o en el día del juicio? Amén. Pónganse de pie, hermanos. Debemos sufrir con paciencia, hermanos. Cristo no respondió, no amenazó, encomendó la causa al Señor. Así debemos obrar. Recuerdo, hermanos, un acontecimiento muy impactante, muy fuerte en mi vida, en la vida de mi familia, de una injusticia que pesó, que pesa, haciendo un análisis del ministerio que Dios nos ha concedido. En el año 2013 nos envían como misioneros aquí cerca, en Gómez, y ya estando como misioneros, como misión, Dios nos concedió avanzar y pedir la autonomía ya para convertirnos en lo que ahora somos, una congregación autónoma. Cuando yo hice mi petición al liderazgo de la iglesia donde salimos, mi manifiesto lo presenté, y cuando lo presenté, pues lo escucharon todos y dijeron: amén, está bien. Es la voluntad de Dios que las iglesias se establezcan y tengan su autonomía y todo eso. Pero uno de ellos, el principal, actuó injustamente y lo manejó de diferente manera. De tal manera que puso en contra el grupo de liderazgos, en contra mía, y se hizo un despapalle, como dicen algunos hoy. En ese tiempo Dios me puso en mi corazón guardar silencio.
no decir nada, quisieran lo que quisieran. Y salimos de ahí después de haber servido irreprensiblemente. Salimos como rebeldes, sí, como sucios. Y yo no dije nada, absolutamente nada. Y algunos de los que están aquí fueron testigos, ¿verdad? No dije nada. Y hasta me reclamaron, defiéndase. No, Dios me dijo que no dijera nada. Digo, no me dijo audiblemente, puso en mi corazón, tú te vas a callar, vas a guardar silencio. A través de los años Dios ha hecho justicia. Se dijeron tantas cosas, pero henos aquí, después de 8 años, una iglesia establecida, con su edificio propio, y no solo un edificio, 2 edificios, la presencia de Dios. Y seguimos predicando la palabra de Dios con temor y temblor. Y el principal que ocasionó la injusticia, pues no le fue muy bien. Y al final salió lo que realmente era. ¿Saben qué? Dios hace justicia. Si nos portamos mal, nos va a ir mal, porque Dios hace justicia. Pero si nos portamos bien, puede que nos vaya mal aquí entre nosotros, pero Dios lo va a acomodar para bien, y va a ser bien el Señor. Es lo que yo he visto en mi vida, en Cristo. Es lo que he visto en otras cosas, en otras situaciones, en otras personas, y es lo que se ve aquí en la palabra de Dios. Así es que confiemos en Dios. Él es justo, nosotros no, pero tratemos de serlo con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en Cristo tenemos la justicia, esa justicia que nos justifica delante de ti, que nos hace aceptos ante ti. Por la obra de la cruz y la fe en Él tenemos la justicia. Gloria a tu nombre. Esa justicia que nos introduce a la eternidad. Esa misma justicia debe ser un estímulo para nosotros, Señor, para estar bajo las alas de la justicia tuya. Ayúdanos para que podamos, Señor, practicar la justicia. Y cuando la injusticia venga sobre nosotros, ayúdanos para ser ejemplo en nuestra manera de responder, así como lo hizo nuestro bendito Redentor. Ayúdanos para sufrir con paciencia las injusticias, como nuestro bendito Redentor. Esperaremos en ti, Señor, porque tú eres juez justo, y en tu tiempo tú harás justicia. Ayúdanos a entender eso y a cobijarnos bajo tus alas de justicia. Nos encomendamos a ti y pedimos perdón, porque también nosotros en algunos momentos hemos actuado injustamente y queremos suplicarte que nos perdones. Ayúdanos a evitarlo, porque tú nos darás el pago. Si nos portamos bien, ahí está la vida eterna. Si nos portamos mal, está la disciplina, el castigo. Padre, ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien está batallando en su corazón por causa de la injusticia de su cónyuge, de sus hijos, de sus familiares, de cualquier persona, Señor, y han anidado en su corazón por años amargura, ira, enojo, tristeza, desesperación, Padre, yo te pido que sea libre por el poder del Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, que pueda ser libre su corazón, su alma. Y aquellos que son injustos, Señor, te suplico que el Espíritu Santo los lleve a arrepentimiento para que puedan corregir, Señor, su manera de comportarse. En nombre de Cristo nos encomendamos a ti. Bendito seas. Decimos, aleluya.